Bendiciones, bendiciones a todo el que pueda conectarse de una manera u otra para ver esta reflexión o esta enseñanza sobre la personificación de los ángeles y los demonios. Muchos podrán escuchar y hablar y oír comentarios sobre lo que significa ser ángeles o demonios. Hay mucha controversia sobre este tema y hay mucha palabra, hay mucha tela por donde cortar, pero quisiéramos comenzar con uno de los tantos temas que vamos a hablar sobre lo que son los ángeles, sobre lo que son las entidades demoníacas, sobre lo que son las huestes de maldad y todo lo que abarca hablar de una entidad. Las personas siempre creen que cuando estamos hablando de entidades, ya sean angelicales o ya sean demoníacas, por ponerle ese subtítulo, estamos hablando sobre el bien y el mal. Pero yo entiendo que más que eso, estamos hablando sobre entes y seres espirituales que están conectados en un mundo para poder hacer manifestación del uso que se le ha implementado o que se le ha asignado a nivel de lo que es su estructura. Cuando hablamos de ángeles, para entrar ya rápidamente en lo que es el tema de la personificación, cuando hablamos de ángeles y lo que significa esta palabra, hablamos que los ángeles son seres espirituales creados con el libre decisión de hacer la voluntad divina. Y cuando usted oye rápidamente esta palabra, se va a encontrar en la Biblia las definiciones de cómo se manifestaban los ángeles y qué funciones tomaban los ángeles. Pero para los ángeles poder hacer una manifestación de lo que era su personalidad, tenía que haber una personificación. Y cuando usted habla de personificar, usted está hablando de alguien que coge el diseño o que toma la forma de alguien a nivel de persona. Es decir, aunque ellos sean seres inmortales y aunque ellos estén dotados de inteligencias divinas, en algún momento para poder manifestársele a personas como usted y como yo, tuvieron que personalizarse. Si usted ve en la palabra, podemos ver el ejemplo de cuando los ángeles se le presentaron a Jacob y decía que había una escalera que subía y que bajaba. Esa personalización le daba a entender a Jacob que había una escala entre el cielo y la tierra, donde ellos podían bajar y podían subir, siendo de la misma manera que él podía conocer o identificar que era a través de una persona. También podemos ver en Génesis, en su capítulo 32, más o menos aproximado, donde el mismo Jacob también en otro escenario se encuentra con la lucha del ángel. Cómo alguien humano puede tener una lucha, una pelea, un combate con alguien que es divino. Para eso poder suceder, los ángeles o el ángel que luchó con Jacob tuvo que personalizarse, es decir, tuvo que coger forma de persona para que entonces pudiera haber esa batalla constante. Porque si pudiéramos ver desde el ámbito divino, desde el ámbito espiritual, desde el ámbito de medir fuerza, una persona humana, al menos que no esté personalizando un ente espiritual, es decir, que pueda hacer una transfiguración de lo que es una parte divina, no puede tener una lucha con alguien que es divino. Entonces, a eso se dieron dos metáforas para mí. O Jacob se volvió un ente espiritual, igual que los ángeles, o los ángeles se personalizaron como si fueran una gente común de carne y hueso. Es decir, que en ese momento hubo una transición de lo que era divino a lo que era una persona natural. También usted puede ver entre los ángeles las personas que surgían como huéspedes de Abraham. La palabra habla que habían ángeles que se personalizaron, es decir, que se volvieron entidades humanas para poder ser huéspedes en lo que era la casa de Abraham. Usted lo va a encontrar eso en Génesis capítulo 18. Usted también va a poder ver
la intervención que tuvieron los ángeles a la hora de ofrecer a Isaac como sacrificio vivo. Y usted se pone a buscar en la palabra, usted va a encontrar diferentes ámbitos de personalización a través de los ángeles. ¿Por qué le estoy empezando a hablar de los ángeles? Porque tenemos nosotros como humanos la percepción de que solamente los ángeles tienen una manifestación divina. Y cuando se habla de ángeles, como cuando se habla de demonios, estamos hablando de entidades. Lo que pasa es que una tienen régimen o ciudadanía en un cielo diferente que otras, pero todas operan en una función divina. Tenemos ideas, tenemos trasfondo desde niño, películas, tenemos muñequitos creados para nosotros mismos, de que los demonios están en lo profundo de la tierra, que están en lo profundo del mar, que están más abajo de lo que nosotros podemos conocer. Pero quiero aclarar en esta breve conversación que los demonios tienen a habitar en los cielos, al igual que los ángeles. Ellos tienen funciones y tienen manera de actuar a nivel divino, al igual que los ángeles. Pero para eso también tendríamos que definir lo que es ser un demonio o lo que nosotros conocemos como demonio. La palabra demonio es un ser también sobrenatural. Si usted se fija, ángeles son seres sobrenaturales que caminan con una posición divina, y los demonios también son seres sobrenaturales. Entonces hay como una coinonía entre lo que son los ángeles y entre son los demonios. Recuerden que antes de alguien ser nombrado un demonio, como le decimos literalmente, fueron ángeles, y cuando Dios lo destronó del lugar del cielo donde habitaban los ángeles, no le quitó la operatividad que tenían como ángeles. Es decir, que ellos fueron destronados, fueron desligados de ese cielo, pero siguieron siendo personas sobrenaturales. La única manera que la gente siempre ha pensado que los ángeles y los demonios son personas omnipresentes, omnisapientes, omniscientes. No, pero la realidad es que no, que ellos son entidades que tienen funciones específicas, pero no pueden estar en ambos lugares al mismo tiempo. Es decir, que si un ángel está diseñado para estar aquí hoy conmigo, de igual manera un demonio puede estar diseñado para estar aquí hoy conmigo. No puede estar aquí como puede estar allá que me está mirando. No, ellos tienen precisamente lugares específicos asignados para ellos poder estar. Es decir, que no son omniscientes, no son omnipresentes, no puede estar en ambos lugares a la vez. Entonces, cuando hablamos de demonios, hablamos de que son ser sobrenatural. Todo el que quiera caminar en el mundo sobrenatural debe estar dispuesto a encontrarse tanto con ángeles como demonios, porque es una entidad donde ellos pueden estar, donde ellos tienen la legalidad de poderse manejar, y nosotros en nuestro interior, en nuestro yo, como fuimos creados en base a lo sobrenatural. Este cuerpo, como decimos, incorruptible, simplemente es el cajón donde nosotros vamos a mediar en este mundo natural. Pero cuando usted logra conectar sus sefirot, sus 10 sefirot que fueron entregadas al inicio en el árbol de vida, por esa razón que cuando hablamos de árbol de vida o cuando hablamos del bien y el mal, dice la palabra en Génesis, en sus primeros capítulos, que Dios hizo el árbol de la sabiduría, pero también hizo el árbol del bien y el mal. No es lo mismo el árbol de la sabiduría que el árbol del bien y el mal, porque fíjese que cuando Dios le pone la limitante al hombre, le dice que no puede comer del árbol del bien y el mal, se entendía que ese árbol era el que despertaba las codicias, las fornicaciones, y dentro de los preceptos o dentro de las leyes de Dios estaba escrito que no podíamos tener fornicación, o que no podíamos alterar lo que era lo que era guardar ese espacio de la parte sexual. Entonces se consideran
O muchos místicos consideran que la parte del árbol del bien y del mal es la parte de la sensualidad. Por eso es que cuando a usted se le despierta la parte sexual, se está hablando que usted se le está despertando el árbol de la ciencia, el árbol del bien y del mal. Es decir, que lo que usted tiene por dentro, ya sea ángeles o demonios, se va a poner en manifiesto de acuerdo a la capacidad o la apertura que usted le abra a su vida. Eso es prácticamente para introducir el tema, porque esto sería una serie de unos cuantos temas para poder definir lo que nosotros creemos que son demonios, cómo operan, dónde habitan y cuál es la funcionalidad de cada uno de ellos. Entonces, cuando hablamos de personalizar o personificar lo que son los ángeles y los demonios, usted tiene que tener claro lo que es el término personificar. Cuando usted va al diccionario y busca la palabra personificar, usted se va a encontrar que esta palabra denota una palabra de atribución, de acción. Cuando dice que es la atribución de una acción o de una cualidad propia de un ser racional o irracional. Es decir, que todo lo que pueda ser racional o irracional se puede personificar. Las cosas inanimadas, lo que es incorporado, lo que es abstracto, lo que no tiene movimiento, lo que no se puede ver, ahí entra el mundo invisible, ahí entran las cosas que no se pueden medir, ahí entran las cosas que no se pueden mover, como decía uno de los versículos en la palabra, que las cosas que eran, Habacuc habla mucho de las cosas que eran inmovibles, cuando Dios hace una metáfora de que si se pudiera mover algo inmovible para él hacer, llevar a cabo lo que había prometido a causa de la visión que se estaba hablando en ese momento en Habacuc. Entonces es decir que todo lo que pueda ser algo fuera de este mundo natural se puede personalizar o personificar si usted tiene la acción de atribuir. Y la palabra atribuir es que si usted puede poner rápidamente en función o en acción, o usted puede tener lo que es la demarcación de lo que usted quiere llevar al plano natural. Es decir, que para usted poder entender este ámbito de lo que son los ángeles, de los que son los demonios, de poder plasmar con exactitud sin tener que satanizar la función que hace cada uno, usted tiene que conocer qué significa la personificación de un ente espiritual. Muchos pudiéramos decir que en la actualidad los entes espirituales no se personifican, pero si habla de lo que es personificar un ente, quiere decir que sin importar si es ángel o si es demonio o si son entidades o si son muestras de maldad, si usted puede atribuir o puede visualizar en su interior cómo serían, usted puede personificar una entidad como tal. Entonces, pero el origen de estos temas o de esta carrete de temas que vamos a hablar, los diferentes espacios que vamos a tener para hablar de la parte de lo que es la personificación demoníaca. Yo quiero que usted entienda que este origen de los demonios viene mucho más allá de lo que se habla en la Biblia, a nivel teológico, a nivel de gramáticas, a nivel de pensamientos críticos, pensamientos místicos, pensamientos judíos, pensamientos del catolicismo, pensamientos de muchas personas que han querido estudiar lo que es la parte demoníaca. Aún mi persona y otras personas más podrán encontrar que dentro del tema van a haber vacíos, van a haber hoyos, por decirlo así, o van a haber huecos que van a ser insaciables humanamente a una respuesta o a llegar a una denominación como tal, porque como son entes sobrenaturales, deberíamos estar en una escala de sobrenaturalidad para nosotros poder entender lo que se está hablando. Muchos entienden que es un tema muy profundo, es un tema difícil, es un tema un poco tratable cuando hablamos de la parte de demonología, cuando estudiamos lo que hacen los ángeles que en algún momento operaban en los cielos y al ser designados de los cielos nosotros le llamamos demonios. Es decir, que estos ángeles caídos, que como la palabra
habla realmente, tenían una función, pero a pesar del rechazo que nosotros podemos darle a esos espíritus que pasaron a ser espíritus enfocados en hacer maldad, no dejan de ser ángeles que operaban en los cielos. Es decir, que los demonios o su espíritu, como nosotros le decimos normalmente, eran ángeles que tenían función que no se les fue quitado, sino que al contrario se le dio a muchos dominios de territorios, de lugares, de espacio, de cielo. ¡Wow! Demonios en los cielos, sí. Demonios en los cielos, porque a muchos de ellos, conocemos en la palabra lo que son las huestes de maldad, se le dio cabida en el quinto cielo. Ellos operan con una legalidad muy cerca de lo que es el trono de la gracia. Usted se podrá pensar cuando en Job usted encuentra la parábola de cuando dicen los hijos de Dios iban a presentarse delante de la presencia. La Biblia no habla en ese detalle de los hijos de Dios que eran entes humanos. La Biblia no habla de personas humanas. La Biblia habla de ángeles, ángeles caídos y ángeles que hacían funciones en la tierra. A esos dos tipos de ente la Biblia le llaman hijos de Dios. No se está hablando como nosotros, que ahora nos llamamos ser hijos de Dios, hijos de la promesa, hijos de un llamado. En ese momento, cuando Dios hace la parábola de que se iban a reunir junto con él los hijos de Dios, y entre ellos estaba Satán, ¿verdad? O el diablo, o Hasatán, como usted le quiera dar mención. Estaban hablando que eran las personas que habían sido detronadas de los cielos y los que aún estaban en los cielos, que tenían alguna asignación. Por eso dice, y hace la salvedad a la Biblia, entre ellos estaba Satán. Es decir, que Satán también era considerado hijos de Dios. Pero como estamos hablando de la personificación, que es la introducción de este tema o de este largo tema que vamos a traer en el transcurso de los días, estamos hablando que para alguien ser personificado de una naturaleza angelical es necesario, lo primero, que sean ángeles ministradores o ángeles superiores, servidores. ¿Por qué? Porque dice Hebreo en el capítulo 1, su verso 14, que los espíritus servidores eran enviados para ministrar a favor de los que habían de recibir heredad. ¿Qué quiere decir eso la palabra en hebreo? Lo que pasa es que cuando no le damos la profundidad al verso como es, no pudiéramos entender que hay ángeles, al igual que hay espíritus o demonios que son enviados porque son ministradores, servidores que tienen legalidad para poder llegar y personificarse. Por eso es que también la palabra dice que en un momento dado los ángeles caídos vieron que las mujeres que estaban en la tierra eran bonitas, eran elegantes y desearon estar con esas mujeres. De ahí es que sale la genealogía de los grandes gigantes, y Dios le permitió que estuvieran con ella. Para alguien poder estar con una mujer per se o con un hombre per se, tiene que tener una personificación de humano. Es imposible que a usted le salga un ángel o le salga un demonio de la manera que usted lo conoce y que usted que sienta el deseo de tener relación sexual con ese ángel o con ese demonio. Es decir, que para que eso pudiera suceder en el Génesis, tuvo que haber una personificación humana de esos seres de luz o de esos seres ya caídos, que en el momento eran los ángeles caídos. Es decir, que todo lo que usted quiere que se manifieste en su mundo natural, usted tiene que personificarlo, tiene que esperar la personificación. Si no, usted no va a poder tener el entendimiento, ni va a poder llegar al fin de lo que Dios realmente nos quiere enseñar. Pero ¿qué pasa? Que esos demonios caídos también eran mensajeros. Eran mensajeros y eran servidores de Dios. Y usted dirá, ¿cómo que los demonios son servidores de Dios? Fíjese que también en Job, cuando llegan los ángeles caídos y llegan los ángeles que servían también en el tercer cielo,
el Señor dice, los hijos de Dios vienen y junto a ellos viene Satán. Fíjese que cuando algo va a suceder alrededor de nosotros, no es el diablo como usted le conoce, no es el oponente, no es Satán, es el mismo Dios que le permite que lo pueda ver a usted y que pueda ser zarandeado, que pueda ser tentado. Más adelante yo quisiera investigar por qué Dios permite que seamos tentados y que sea zarandeado. Si Él conoce el fin de las cosas, si Él conoce el fin de lo que va a suceder en nosotros. ¿Qué pasa? Que hablando de lo que es la personificación, que es el tema de introducción de esta serie, dice que delante de Dios llegaron los hijos de Dios, es decir, los ángeles caídos y los ángeles que aún no habían atentado contra la voluntad divina, y entre ellos estaba el enemigo. Dice que ahí Dios le permitió o le enseñó a Satán lo que hacía Job y cómo él le decía, mira mi siervo Job, tú no lo has considerado, tú no has tenido como en cuenta poder zarandearlo, es decir, que todo lo que se personifica en nuestras vidas anteriormente son mensajes de personas, de entes espirituales que tienen la legalidad de poder resurgir. Fíjese lo que pasó también en Sodoma y Gomorra, cuando los ángeles se personificaron delante de Lot. Dice que descendieron 3 varones, dice la palabra, y esos 3 varones cogieron forma de hombre. Es decir, que para poder presentársele a Lot y para que el pueblo de Sodoma y Gomorra, que estaba, había sacado a cuenta lo que tenía por dentro, la parte de la ciencia del mal, del árbol, ya se había ramificado en esa ciudad. Es decir, que ya había sacado raíces, había sacado hojas de lo que era la fornicación, lo que era la promiscuidad. Esos ángeles tuvieron que coger personalidad de hombres para que ellos fueran codiciados. Fíjense que el pueblo se atrincheró ante la puerta de Lot y decía, ¿qué ustedes quieren? De la manera tal que eran tan persuasivos la forma que ellos se personificaron, que Lot le ofreció sus hijas. Lot le ofreció sus hijas, que eran vírgenes en ese tiempo, para que ellos pudieran convivir, pero la satisfacción de ellos no eran esas mujeres, sino la personificación de los ángeles. Fíjense que ellos dijeron, no, queremos los varones que estaban en la casa de Lot. Es decir, que había una entidad que se había materializado, se había puesto a nivel de persona. Por eso es que nosotros tenemos que tener en cuenta que el mundo espiritual es real, tan real como usted sentarse a desayunar, como usted sentarse a comer. Si usted no quiere ver ángeles ni quiere ver demonios, pues no entre en un mundo sobrenatural. Y entonces se quedaría como un humano más que sabe lo que sucede en el mundo sobrenatural, pero no se atreve a caminar esos diferentes tipos de ámbitos. En la filosofía, usted podrá encontrar así rápidamente lo que piensan los filósofos o hacen una insinuación de lo que sería una personificación demoníaca. Muchos filósofos se han atrevido a poner como ejemplo que Sócrates en su genealogía tenía personalidades, o habían personas dentro de su familia que habían sentido lo que era la personificación de los demonios y se atrevieron a poner como vulnerable este tipo de ataques a nivel demoníaco. Cuando hablamos de personificación o relación entre entidades demoníacas, usted puede ver o se va a poder encontrar con personas que padecen de enfermedades, con personas que se accidentaron, con almas que viven fragmentadas, con personas violentas, con personas que su naturaleza espiritual, aunque se vean de maravilla, sus almas están divididas de su cuerpo. No sé si usted se ha encontrado con personas que usted la mira, pero está su cuerpo, está su forma, pero su más allá está como aéreo. Eso porque los espíritus ministradores de servicio, los espíritus ministradores de llevar a cabo X mensajería, tienen el poder de personificarse y de entrar en los cuerpos que le permitan ser entrados.
Entonces, normalmente yo siempre me he cuestionado y me he preguntado si una entidad de esta a nivel sobrenatural pudiera personificarse y convivir con una persona natural, ¿qué saldría de una relación sexual o de un desbrotamiento de la parte del árbol del mal que tenemos por dentro cuando se hace la unificación de un ente sobrenatural personificado? ¿Qué pasaría si en la actualidad los ángeles caídos aún se personifican y tienen intimidad o tienen relación con una persona humana? ¿Dónde se estaría manifestando? Porque ya no hay esta genealogía de gentes muy grandes, pero sí hay personas que se ven atadas, que se ven en su forma de pensar, en su manera de convivir, personas que nacen muy diformes, que la ciencia, aunque le ha encontrado un nombre a ese tipo de personas, todavía no saben el trasfondo de lo mismo. Entonces, ¿qué pasaría si se estuviera haciendo un enlace espiritual, ¿verdad?, o sobrenatural con algo natural? ¿Y hasta qué punto llegaríamos? Entonces, más adelante estaríamos hablando de lo que son los ángeles caídos, ¿verdad? Y los demonios. Una cosa es los ángeles caídos, otra son los demonios que están designados para estar aquí en la tierra. Ellos mismos causan posesiones y las posesiones pueden ser posesiones parciales, posesiones temporales y posesiones permanentes. ¿Cómo usted puede identificar que una persona está posesionado por algún ente demoníaco o simplemente usted tiene una presencia de algún ángel caído que se ha personificado? ¿O cómo podemos nosotros diferenciar entre los ángeles que están en los cielos y entre los ángeles caídos o los demonios? ¿Cómo operan y cómo se posicionan de nosotros? Te bendigo de una manera especial. Te invito a que nos sigas en nuestro canal y no te pierdas esta serie que va a seguir trastornando nuestras mentalidades y haciéndonos salir del ritmo que conocemos y de un simple Satanás que opera muy bajo mentalmente a lo que realmente él es en el mundo espiritual. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde.